entre ellos el pastor Pablo, que está en la provincia de Misiones, oramos por ellos. Y bueno, encomendamos al Señor, vamos a estar dando la clase un poquito más de tiempo, ya que no tenemos la segunda clase, ¿no? Bien, vamos a orar y damos comienzo, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos hoy, nuevamente de estar reunidos en tu nombre para considerar la palabra. Te pido la dirección del Espíritu Santo, que tú estés, Señor, clarificando nuestros pensamientos para fin de que podamos comprender, entender todo lo que vamos a considerar. Amado Dios, guarda al pastor Pablo, sus compañeros que están en misiones, y te pido por aquellos que todavía no han llegado, si vienen en camino, tráele guardado. En tu nombre, Señor, me dispongo y voy a comenzar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermano, reciba su asiento. La clase número 29. Estamos con sistemática general, con un tema que ya terminamos, ética cristiana, y comenzamos el desarrollo de la profecía, que no sé si voy a alcanzar a darla toda completa, pero por lo menos largamos y continuaremos el año que viene, ¿no? Saludo para todos los amigos, hermanos de las redes, que nos acompañan de diferente lugar, que sea de bendición la clase de hoy, bienvenido. Bien, tenemos primeramente la tierra original, ¿no? Donde dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este espacio de tiempo es desde la creación de los cielos y la tierra hasta la caída de Lucifer, ¿no? Es decir, que entre el verso 1, capítulo 1, verso 1 y capítulo 1, verso 2, hay un espacio de tiempo indefinido. Por eso decimos que el verso 1 dice, en el principio, no se sabe cuándo ha sido ese principio, vuelvo a decir, es la creación hasta el acontecimiento de la caída de Lucifer, la rebelión en el cielo. Ya lo vimos en la clase pasada, que el Espíritu Santo tuvo parte, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu fue el agente creativo en la obra divina. La voz griega para el Espíritu es pneuman. Yo ya lo dije en la clase pasada. Neuman, esa es la voz griega que se traduce como soplo o viento y está relacionado con la vida, ¿no? Vemos que el Espíritu Santo mismo está relacionado con la vida. Dice Génesis que Dios sopló en la nariz del hombre y este fue espíritu viviente. Después leímos en Ezequiel, todo esto es un repaso, lo vimos el lunes pasado. En Ezequiel, cuando el Espíritu sopla de los 4 cabos de la tierra sobre los huesos, la visión de Ezequiel, y los huesos se convierten en gente viviente. Después tenemos también en Juan, el capítulo 20, cuando Jesús sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo, ¿no? A los discípulos. Lo aclaré en la clase pasada, que se trataba del sello, ¿no? Del Espíritu Santo y no del bautismo, porque el bautismo vendría el día de Pentecostés. Incluso el Señor mismo le diría que se quedaran quietos en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto, ¿no? Así que allí encontramos algo que no encaja con el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Señor se reúne con los discípulos que estaban encerrados en una habitación, el Señor resucitado va a aparecer para ellos,
y va a soplar y decirle recibir el Espíritu Santo. Ellos no hablaron en lengua, ellos no recibieron bautismo, ellos recibieron el sello, ¿no? Que habla Efesios, que fuimos el día que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Una cosa es el sello y otra cosa es el bautismo, ¿no? Bautismo quiere decir sepultura, quiere decir algo que está cubierto, algo que está completo, ¿no? Por eso bautismo en las aguas, cuando se bautizan las aguas tienen que cubrir al candidato, porque es símbolo de sepultura, de muerte a la vida vieja y renacer a una vida nueva. Y no se entierra un muerto con un puñadito de tierra, ¿no? Sino se lo hace un hoyo, se lo sepulta, se lo cubre. Y bueno, ese es el símbolo del bautismo, algo que cubre, algo que completa, algo que llena, algo que sepulta, no cubre. Y bautismo del Espíritu Santo es lo mismo, ¿no? Es la llenura, estar completo. Y el sello es el día que creímos, estamos sellados con el Espíritu Santo para la redención. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Entonces, al creer, ya hay una obra del Espíritu Santo en el hombre, en la mujer. El Espíritu obró para convencerle, para llevarle a Cristo, para que tenga fe y acepte a Cristo como Salvador. Entonces, eso se ve en Juan cuando el Señor sopla el Espíritu Santo. Luego en el día del Pentecostés también viene un viento recio que llena toda la casa donde estaban aquellos 120, ¿no? Esto es, ¿no es cierto?, la tipología del Espíritu Santo. Viento, ¿no? Soplo, lo que me preguntaban algunos, ¿no?, que no tiene que ver con esta costumbre que que ha aparecido en el último tiempo de soplar a la gente, ¿no? No tiene sentido, no encontramos antecedentes en las Escrituras de que algunos de los apóstoles cuando oraran por la gente, ¿no?, soplara. Esto es algo que apareció en la modernidad ahora, ¿no? Bien, Dios crea la tierra por medio de su poderosa palabra. Dice Hebreos 11:3, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios se expresó hablando, Él manifestó lo que había en su mente prodigiosa. La Biblia es el pensamiento de Dios hecho escritura. La creación es la creatividad original de Dios hecha realidad. Dios no copia, Dios no imita, Dios crea, creador. La tierra original fue creada de la nada, es decir, sin usar materiales existentes. Fue hecha en un estado perfecto, organizado y con armonía. Posiblemente existían animales que ya están extinguidos, como los dinosaurios, ¿no? Vuelvo a decir, en el verso 1 dice en el principio. Estamos hablando de ese principio, la tierra original. Ya existía vida vegetal, la tierra expresaba la naturaleza de su hacedor, había paz, belleza y armonía. Después encontramos el verso 2, a donde tenemos la tierra restaurada. Este es el verso 1, Génesis 1:1. Génesis 1:1. Y este sería 1:2. Entre el 1:1 y el 1:2 pueden haber pasado miles, millones de años, ¿no? Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para estar la tierra desordenada y vacía, quiere decir que en algún momento estuvo ordenada y estuvo llena. No se puede vaciar algo que en algún momento no estuvo lleno, ¿no? Entonces dice, cuando lo que nos relata Génesis es la restauración de la tierra a donde va a aparecer el ser humano y la creación que hoy conocemos. La creación que existía antes no hay referencia, ¿no? Por eso digo, no hay contradicción con la arqueología y con la ciencia, porque podemos meter en esa creación original los dinosaurios, otra clase de criaturas que han existido en la Tierra, que hoy se encuentran los fósiles, y que hay una contradicción en la ciencia y la Biblia, porque no se pueden explicar aquellos fósiles de esas criaturas que se extinguieron con lo que hoy conocemos, con la creación que hoy conocemos. Entonces Génesis 2.2 nos va a relatar la creación conocida, con el ser humano, con los animales que conocemos, con los vegetales que conocemos. Eso es lo que le es revelado a Moisés, y Moisés escribe lo que sería la restauración de la tierra. Esto es el espacio de tiempo entre la tierra original y la tierra restaurada, es desde la caída de Lucifer, ¿no? En el medio aparece la rebelión de Lucifer, la tercera parte de los ángeles, que pareciera que hubo un cataclismo. Vuelvo a decir, y todo es supuesto porque la Biblia no nos revela esto, pero aparentemente hubo un cataclismo donde desaparecen aquellas criaturas, se extinguen, y la tierra, cuando el Señor la toma, en el verso 2, está desordenada, vacía, está como que pasó, ¿no es cierto?, un cataclismo, y ahí viene la restauración, separa la tierra de las aguas, las tinieblas de la luz, y ahí es donde crea a Adán y Eva, y crea lo que hoy conocemos, ¿no?, en el mundo animal. La tierra original estaba gozando de vida animal y vegetal en abundancia, pero un día cayó un gran astro del cielo y produjo una destrucción atroz de todo viviente. Esto sí tiene fundamento bíblico, porque dice que cuando Satanás se revela con la tercera parte de los ángeles, es echado a la tierra, es despeñado a la tierra. Entonces, allí es donde ocurre ese cataclismo que desordena y vacía la tierra que en su principio había sido creada. Se dice que cuando sucedió este choque de astros, hubo una inundación que exterminó a muchos animales. En otras partes dice que el fuego quemó la vegetación, los animales que habitaban en lugares más altos huyeron del caos y del humo, descendieron a las aguas donde fueron devorados por otros animales, ya sean anfibios o acuáticos, y los que lograron sobrevivir a semejante catástrofe sufrieron un cambio en su metabolismo, y las hembras comenzaron a devorar sus huevos, los pequeños animales murieron antes de nacer. Todo esto es un supuesto, no lo dice la Biblia. Algunos ahogados, asfixiados, devorados, quemados, muertos sin nacer. Esa sección de la historia podría llamarse el fin de los grandes, ¿no? Bueno, no hubiera podido convivir el ser humano con esas bestias, ¿no? Ni siquiera hubiera habido lugar dentro del arca para que esos gigantes, según la arqueología, ¿no?, que pesaban cientos de toneladas, no hubieran alcanzado los recursos para alimentar esas manadas de esos animales gigantescos que se extinguieron, desaparecieron. Hoy la ciencia, ¿no?, descubre en excavaciones
¿no? Y ya pueden hablar de eso. La Biblia dice en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? El gran astro caído del cual habla la ciencia, que la ciencia dice un gran astro golpeó la Tierra, un cometa, un asteroide, bueno, eso dice la ciencia, ¿no? Los científicos. Pero nosotros sabemos por la Biblia que no es otro que el mismo Satanás. Fue despeñado, ¿no?, a la tierra. Cuando se produce la rebelión, fueron despeñados a la tierra. Ese fue el gran astro que produjo el cataclismo acá en el mundo conocido. La ciencia dice luego que del gran caos vino la quietud, donde viene la recreación y aparece el ser humano. Yo tengo una teoría, y vuelvo a decir muy personal, porque no lo puedo confirmar con la Biblia. Yo tengo la teoría que cuando se produce la rebelión en el cielo, la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles, es decir, no se sabe cuántos eran, millones de millones de millones, dice el salmista, ¿no? Bueno, la tercera parte de esos millones de seres celestiales se plega en la rebelión con Lucifer. Lucifer era un arcángel. Lucifer quiere decir ángel de luz, ¿no? Era el que comandaba las huestes celestiales, podemos decir el príncipe de los ángeles. Después de la Trinidad aparecía él, en perfección, en hermosura y en sabiduría. Era de las criaturas, de los seres creados, el más perfecto, el más elevado. Así que el día que fue creado, dice, se admiró la creación de cuando Lucifer fue creado, la perfección de Lucifer. Por esa perfección le entra la soberbia, el orgullo y produce la rebelión, la conspiración en el cielo, pretendiendo ser igual a Dios, pretendiendo sentarse en el trono de Dios. No es una rebelión por allá aislada, sino una rebelión que arrastra. Bueno, uno de los profetas dice que arrastró con su cola, en Apocalipsis dice, que el gran dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. Está diciendo, ¿no?, que llevó en la rebelión la tercera parte de los ángeles. Esta sería la porción. Si dividimos la totalidad en tres partes, esta sería la porción de los ángeles caídos, de los ángeles que se plegan. Y esta sería la porción de los ángeles obedientes, los que hasta el día de hoy permanecen en obediencia. Y estos son los ángeles caídos, reservados, dice, en prisiones de oscuridad para el día del juicio. No quiere decir que están encarcelados, ¿no?, porque a veces tenemos la idea, cuando dice prisiones de oscuridad, tenemos idea de que están en un lugar aislados o privados de libertad. No están privados de libertad, son los espíritus que se mueven sobre la tierra, los demonios, los agentes del diablo para la maldad, son los ángeles caídos. Cuando dice reservado en prisiones de oscuridad, quiere decir que está separado, fueron separados de la luz, de la comunión con el Señor. El Señor es luz. Y al ser separados de la comunión con el Creador, cayeron en prisiones de oscuridad, de tiniebla. Pero están sueltos. No es como la muerte segunda que habla Apocalipsis. La muerte segunda no es como la muerte física, la muerte primera. La muerte primera es física. La muerte segunda es una separación de Dios eterna, que la Biblia llama muerte segunda. ¿No? Van a ser separados eternamente del Creador. Se llama muerte segunda. Bueno, los ángeles que están en prisiones de oscuridad, los ángeles caídos,
Quiere decir, fueron privados de la comunión, de la presencia de Dios, de la luz que tenían, y están en esas tinieblas. Pero están sueltos, ¿no? Ahora, esto cuando ocurre en el cielo, esta cantidad que se revela, son echados a la tierra. Por eso dice el profeta, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Fueron despeñados a esta tierra, y ahí es donde se produce el cataclismo, que seguramente hace desaparecer la creación original, que no sabemos cómo estaba compuesta. No sabemos qué animales existían. Vuelvo a decir, todo es suposición, ¿no? Por los descubrimientos, por la arqueología, por lo que fuera, pero no tenemos referencia bíblica cómo estaba compuesta la creación original. Esa creación original termina con ese cataclismo, y lo que aparece en el Génesis 2 es la recreación, la restauración de la tierra. Cuando Dios ordena, ¿no? Separa las aguas, separa la tierra, separa la luz, las tinieblas, crea al ser humano. Y yo creo que la creación del ser humano, Adán y Eva, que Dios le manda multiplicarse y llenar la tierra, fructificar, es con el propósito de completar esta porción en el cielo. Porque ¿qué pasa con los que creyeron? Serán como los ángeles del cielo, tendrán cuerpos glorificados, no verán la muerte, han pasado de la muerte a la vida eterna. Entonces, cuando el Señor levanta a la iglesia, la glorifica, le da cuerpos glorificados, como Jesús recibe en la resurrección, yo creo que todo lo que es la iglesia está destinada a completar esto, porque la Biblia dice que la iglesia cogobernará con Cristo las naciones, la iglesia, ¿no es cierto?, estará junto con Cristo gobernando las naciones. Entonces yo creo que cuando crea Adán y Eva es con el propósito de reunir una cantidad de gente restaurada, no redimida, que es la iglesia hoy, los miles que han creído desde el principio hasta hoy. Eso conforma un grupo de gente que va a ser resucitada, glorificada, sus cuerpos físicos van a ser cambiados en cuerpos sobrenaturales, no se casarán ni cederán en casamiento, serán como los ángeles del cielo. Entonces, yo creo que el propósito de Dios era completar este vacío que dejaron los ángeles caídos. Esto es un argumento mío, no lo puedo confirmar con la Biblia, pero sí tengo algunas pautas para creer que esa fue la idea de Dios, ¿no? Hacer una creación que, si hubieran obedecido, no sé cómo hubiera seguido la historia, que Adán y Eva hubieran obedecido, no hubiera necesitado la restauración, la redención, Cristo venir a la cruz, eso no hubiera hecho falta. Quizás se hubieran multiplicado y hubieran tenido acceso al árbol de la vida, porque si obedecían le iba a permitir el Señor acceder al árbol de la vida, y no iban a haber muerte. La muerte entró por la desobediencia. Entonces, al no ver muerte, serían eternos como los ángeles del cielo. Y quizás tendrían la capacidad de reproducirse, porque la reproducción está avalada de Dios antes de la caída. Lea los textos donde Dios dice, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, antes de la caída. Es decir, que ellos podían reproducirse, tener hijos, no era pecado, como la religión oficial enseña, sino era el diseño de Dios, que ellos se pudieran multiplicar, cosa que no pasa con los ángeles. Los ángeles no pueden multiplicarse, ¿no? ¿Y por qué afirmo esto? Porque hay una teoría circulando en algunas áreas evangélicas
que los ángeles que cayeron se acostaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos que eran los gigantes de la antigüedad. Porque por ahí hay un texto que dice, los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres y nacieron los gigantes de la antigüedad. Pero esto no tiene fundamento porque Jesús, hablando de la resurrección, hablando de los ángeles, cuando le preguntaron, de una pregunta capciosa, porque le dijeron a una mujer, tuvo 7 maridos, murieron los maridos, finalmente murió ella, en la resurrección, ¿cuál de los 7 será marido de ella? ¿Y qué dijo el Señor en esa ocasión con esa pregunta capciosa? Dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección serán como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces el Señor dejó establecido que los ángeles de Dios no se casan y no se dan en casamiento, es decir, los ángeles de Dios no tienen sexo, no tienen relaciones sexuales. Eso dijo el Señor. Y que cuando la iglesia resucite, reciba el cuerpo de gloria, no va a haber sexualidad. Así que no se preocupe si es viuda de 2 maridos o viudo de 2 mujeres, 3 mujeres. Tengo una tía mía que enviudó de 3 maridos, después se murió ella. No tiene que preocuparse, porque en la resurrección la relación marital termina. Esto es para acá, ¿no? La relación marital es para acá. La relación padres e hijos es para acá. La relación hermanos, sobrinos, tíos, abuelos es para el diseño terrenal. En el diseño de la vida del reino de los cielos, yo voy a saber quiénes fueron mis hijos, yo voy a saber quién fue mi esposa, yo voy a saber quién fue mi abuelo, mi padre, mi madre, pero esas relaciones filiales en el reino de Dios se transforman en relaciones espirituales, relaciones superiores a la relación filial, carnal. La relación carnal es para la vida terrenal. Nos casamos, nos reproducimos, tenemos hijos, tenemos nietos. Yo sabré en el cielo quiénes son mis hijos, quiénes fueron mis nietos, quién fue mi mujer. Y mi mujer sabrá quién fue su marido. Pero la relación como la conocemos aquí termina. Entramos en una dimensión espiritual. Y el Señor dejó establecido que los ángeles de Dios no tienen esa relación filial, esa relación marital, no existe. Entonces mal podrían los ángeles caídos embarazar a las mujeres. Cuando dice las hijas de Dios, los hijos de Dios, se allegaron a las hijas de los hombres, está diciendo, ¿no? La descendencia de Abel, hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Creyentes. Toda la descendencia de Abel, hijos de Dios, creyentes. La descendencia de Caín, que era del maligno, dice la palabra, los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres. Seres humanos, nada más que había dos divisiones. Hijos de Dios, estas 2 divisiones están a lo largo de toda la historia bíblica, incluso en la historia de Israel. La descendencia de Abel no atraviesa toda la historia del pueblo judío, hasta nuestros días. Hoy los palestinos, los árabes, son los descendientes de Caín. ¿No? De la descendencia de Caín viene la descendencia de Lot, ¿no? Que sigue el linaje, que sigue la cadena, ¿no? Las hijas de Lot en el incesto, ¿no? Engendran hijos que se convierten en enemigos del pueblo de Dios, donde salen los cananeos,
donde salen los amonitas, los gabonitas, los amalecitas. Todos esos pueblos cananeos eran descendientes de Caín, hijos de hombre o hijas de hombre. Entonces, cuando aparecen los gigantes, es una maldición genética, ¿no? Por el yugo desigual, que está prohibido desde los orígenes, el yugo desigual. Y luego la enseñanza apostólica lo va a corroborar. No unáis en yugo desigual, no tiene comunión la luz con las tinieblas, no tiene comunión Satanás con Cristo. ¿No? El yugo desigual viene desde el principio, desde los orígenes. No había enseñanza apostólica, no existía la Escritura, no existía la Biblia, pero ellos transmitían los fundamentos espirituales en forma oral, de generación en generación. De padres a hijos, de abuelos a nietos, se transmitía las enseñanzas. Por eso yo predicaba hace poco, ¿no? ¿Quién les enseña a ellos a hacer altar a Dios? ¿Quién les enseña a ellos a orar, a ofrecer ofrendas, diezmos, primicias, sacrificios? ¿Quién les enseña? Que lo encontramos en Caín y Abel, los primeros hermanos. Encontramos que levantan altar. Caín trae del fruto de su cosecha para Dios y ofrenda. Abel trae lo mejor de sus ovejas y entrega para Dios sacrificio. Que yo decía, incluso no había templo, no había sacerdocio, no había pastores. Lo colocaban arriba de una meseta de piedra y lo dejaban ahí. Se lo comían los caranchos o se lo comían las hormigas. No, se quedaba ahí. Era una ofrenda que entregaban a Dios, pero quedaba ahí a la intemperie. Porque no estaba establecido una administración de eso. Luego Dios va a establecer la administración de eso, ¿no? Cuando se arma el culto hebreo para comenzar el servicio a Dios, ¿no? El santuario. Ahí Dios administra o da las pautas para administrar eso. Pero hasta entonces, ¿quién les enseñó a ellos cuando no sabían leer ni escribir? No se había inventado la escritura, no se había inventado el alfabeto. No había Biblia, no había ley. Porque Moisés no iba a nacer miles de años después, a donde iba a recibir la ley de Dios, los mandamientos en el monte Sinaí. Yo hablo del principio, Abraham, Caín y Abel, Adán, ¿no? El principio, Jacobo. ¿Quién les enseña a ellos a orar, a levantar altar a Dios, a ofrecer ofrendas y sacrificios en esos altares? ¿Quién les enseña a ellos qué estaba bien y qué estaba mal? Porque ellos sabían cómo agradar a Dios y cómo ofender a Dios. ¿No? ¿Cómo era que ellos aprendieron esos principios? Eso digo cuando los evangélicos empiezan a discutir que el diezmo era para antes, que el diezmo eso para el pueblo hebreo. Es ignorancia, porque son cosas intrínsecas a la relación creador y criatura. La relación creador y criatura, la criatura honra a Dios, la criatura obedece a Dios, la criatura respeta a Dios, la criatura le honra con sus bienes a Dios. La criatura trata de comunicar la oración con el Creador. Eso es intrínseco a la relación creador y criatura. Luego va a venir la ordenación, va a venir la revelación escrita, pero en aquel tiempo no existía siquiera la escritura. El hombre no sabía escribir, no se había inventado una forma de comunicarse con escritura. No existía el alfabeto. Si los primeros escritos que aparecen son pictogramas, que eran dibujos, que aparecen en las cuevas, en las cavernas, los arqueólogos han encontrado. El cazador cazando el venado con una flecha, dibujaba el hombrecito con la flecha y el venadito allá, ¿no? Para comunicar
cómo era la provisión de aquellas tribus, ¿no? Cazando, pescando, ¿no? Pero tenían que dibujar porque no existía otra forma de comunicarse. Muchos años después va a aparecer, se va a inventar el primer alfabeto y ahí van a empezar a poner las ideas en palabras. Pero toda la historia de Génesis, todo el principio de la historia de Génesis, tenemos que ubicarnos, que no existía la escritura, que no había ley, que no había templo ninguno, que no había sacerdocio, no existía ningún tipo de sacerdocio. No había santuario, no había dónde ir a orar o ir a alabar a Dios o ir a llevar alguna primicia para Dios, no había. Entonces hacían una meseta de piedra, dejaban ahí, oraban ahí, como hacía Abraham. Cuando acampaba, antes de acampar, levantaba un altar, adoraba a Dios, oraba, ¿no? Ofrecía allí sus ofrendas y luego levantaba la tienda y ponía sus animales y su campamento, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son antes que la ley, antes que el pueblo de Israel, antes que la iglesia, antes que los sacerdotes y antes que los pastores, antes incluso que la Biblia, que hace a la relación creador y criatura, que no tiene absolutamente nada que ver ni con Israel, ni con la iglesia, ni con los pastores, ni con los sacerdotes, no, relación, creador y criatura. ¿Y cómo se transmitía? Oralmente. Adán transmitió sus conocimientos de Dios para sus hijos, los hijos para los nietos para los bisnietos. De generación en generación se transmitía oralmente qué Dios le agradaba, qué Dios le desagradaba o le ofendía, qué debían hacer para honrar a Dios, para alabar a Dios, cómo comunicarse con Dios. Todo eso se transmitió, vuelvo a decir, oralmente. No había otra manera, ¿no? Bien, seguimos. Y el mismo Dios restaura la tierra, crea al hombre en ella, y con el polvo de esta tierra fue creado el hombre, y Dios lo puso como señor de ella. Esta sesión podría llamarse un rey levantado de las cenizas, ¿no? Porque vuelvo a decir, del polvo de la tierra, que también lo dije en la clase pasada, está comprobado hoy científicamente, que nuestro organismo tiene los mismos químicos y los mismos componentes que tiene la tierra. Lo que confirma la historia que dice que del polvo de la tierra Dios hizo al hombre. Porque hoy cualquier científico sabe que estamos compuestos de fósforo, de hierro, de zinc y de agua y de todos los químicos que se encuentran en el polvo de la tierra conforman el cuerpo de un ser humano. La diferencia es ese soplo, que ese hálito de vida que Dios sopló cuando estuvo hecho el hombre del polvo de la tierra y fue espíritu viviente. Ya lo dije en la clase pasada, lo que no diferencia de los brutos. Los brutos no tienen ese soplo. Es decir, los brutos no tienen espíritu. El bruto tiene la vida en la sangre y tiene el alma, lo que sería su departamento de emociones y de voluntad. Eso tiene, pero no tiene espíritu. Entonces en el cielo tampoco va a haber gatitos, loritos, perritos, caballitos. No va a haber, eso es para acá. Ese es para la vida terrenal. Por eso dice el Señor, prohíbe a los creyentes de participar de sangre, que esto recorra las iglesias de la punta del mundo allá hasta el último extremo de la tierra, y va a encontrar, contando con los dedos de las manos, las iglesias que practican este fundamento apostólico que viene desde los orígenes. Los orígenes Dios prohíbe al hombre participar de sangre, y esto recorre el pueblo de Israel en la ley y aparece en la iglesia, en el concilio apostólico en Jerusalén,
se determina que el hombre se abstenga de fornicación, de animal ahogado, sacrificado a los ídolos y de sangre. ¿No? Esto está en la enseñanza apostólica. Sin embargo, no hay montones de iglesias que hacen un asado con unas lindas morcillas. Nadie registra esto, nadie hace caso a esto. Y hay un fundamento, varios fundamentos. Primero dice que la vida del animal está en la sangre. Entonces el respeto al que da la vida, el respeto al Creador, podemos tomar la vida de los animales, porque esto lo ordena Dios, de todo lo que vivieres tomaréis para alimentarte. Sobre los animales y tomar la vida de esos animales para su alimentación. Todo, está autorizado por el Creador, mal que le pese a los veganos. Quiere comer verdura, coma, es libre. Pero autoriza a Dios a tomar la vida de los animales para que el hombre se alimente. Pero con la condición que derrame su sangre en tierra. Y explica a Dios por qué. Porque la sangre fue dada para expiación. La sangre animal fue dada allá en la ley para expiar. Cristo da su vida para quitar el pecado, ¿no? Lo que hace Cristo quita. Lo que era antes el símbolo, el tipo, cubría. No quitaba, pero cubría. No mataban el corderito, mataban la cabrita, mataban el becerro, y esa sangre se presentaba a Dios. Eso cubría el pecado del judío, del hebreo. Cuando viene Cristo, no cubre, quita. Que ya Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No? Él fue el sacrificio más perfecto, que estaba en la tipología. Estaba como una sombra los sacrificios de los corderitos, de los becerros. Pero Dios explica, la sangre fue dada para expiación, primero. Y la vida del animal está en la sangre, por eso derramaréis en tierra, tomaréis la vida y derramaréis la sangre en tierra. Esto es, no porque la sangre no vaya a hacer mal, ¿no? Cuando no teníamos a Dios, comíamos morcilla que está hecho con sangre animal y nadie se murió. Nadie se va a morir. Pero cuando conocemos a Dios en respeto al dador de la vida del reino animal, cuando tomamos esa vida, derramamos la sangre en tierra. No participamos del animal ahogado. El animal ahogado murió con su sangre adentro. No fue sangrado. Por eso prohíbe Dios, no comerás animal ahogado, ni animal ofrecido a los ídolos, son los animales que se ofrendan a los demonios. Ahí ya tenemos otra situación espiritual. Entonces dice, no participe de animal ofrecido a los ídolos y no participe de sangre. Pero Dios, que es práctico, luego va a venir la enseñanza apostólica, que nos aclara de que todo lo que se vende en la carnicería compremos sin preguntar nada. Y cuando nos invitan en una casa tampoco preguntemos nada. No, porque no podemos ir a la carnicería cómo mataron la vaca, cómo mataron la gallina. No, dice compre, no pregunte nada. Porque se trata de un motivo de conciencia. Saber. Mientras que yo no sé, oro a Dios, doy gracias y participo. El tema es cuando yo sé, ya mi conciencia está involucrada, ¿no? Entonces yo voy a una casa, ahorcaron la gallina, porque hay la costumbre de atornillarle el cuello a la gallina. Hacen un puchero, me sirve, doy gracias a Dios y como. No pregunto cómo murió la gallina, cómo la mataron. Ahora, si yo veo que en los preliminares yo veo que la dueña de casa está ahorcando a la gallina, yo vi, o me pone el cuello lleno de sangre en el plato, yo vi, ya no puedo participar, mi conciencia está involucrada, entonces tengo que decirle yo no, me disculpa, no puedo participar, soy creyente,
¿no? ¿Me entiende? Ahora, si yo no veo, doy gracias, no pregunto nada y como. ¿Me entiende? Quizás una gallina que los ubandistas sacrificaron para los demonios. Hermano, pero las gallinas sí, la gente que cría gallinas las mata así o no. ¿Eh? Las gallinas las matan así. Sí, pero si yo veo no puedo. La gente que cría gallinas. Sí, si yo veo no puedo participar. Si yo no veo, me ponen en el plato, doy gracia y como. Lo mismo es que puede ser que le regalan, los ubandistas suelen regalar los animales que sacrifican en sus cultos, le regalan a los vecinos. Puede que le haya regalado un ubandista una gallina que ofreció a los demonios. Yo no pregunto de dónde el origen de la gallina, de dónde viene, quién se la regaló, dónde la compró, dónde nació. No, con quién estaba casada, no pregunto. Doy gracias a Dios y como. Ahora, si la dueña, mi parienta, dice, allí hay unos vecinos ubandistas y me regalaron 3 gallinas y preparé el tuco con esa gallina, ahí ya no puedo comer. Porque yo sé que viene de ser sacrificada a los demonios. Mi conciencia está involucrada. Entonces ya no puedo participar. No sé, daré una excusa, zafaré, comeré, estoy mal del estómago, no tengo hambre, no, pero no puedo participar porque yo ya estoy sabiendo. ¿Me entiende? Ahora, cuando uno sabe, da gracias a Dios. Porque alguien me dijo, entonces me sirven una copa de vino, dice, tengo que dar gracias y tomar. No, porque vos estás sabiendo que vino. Ahora sí, ablandaron el matambre con vino, con cerveza. Te ponen en el plato la porción, no pregunte. ¿Con qué herviste el matambre? De gracias a Dios y coma. ¿Me entiendes? Porque aparte con el fuego se ¿Se puede comer algo hecho con... Fuerte, porque yo estoy... Pero se puede comer algo hecho con vino. Sí, ¿por qué no? Porque en la cocción se desaparece el alcohol, ¿no? Es una estupidez decir que el matambre me va a embriagar. No, porque se cocinó y eso se evaporó y es un método que muchos cocineros usan para ablandar la carne. Se puede hervir en leche el matambre, se puede hervir en cerveza, se puede hervir en vino, va a tener un gustito a uva, pero no le va a emborrachar. Como él dice, los bombones de licor, no puedo, no se va a emborrachar. Antes le va a dar un ataque de hígado por el chocolate, que el poquito que ni licor no es, porque le meten adentro un jarabe, ¿no? Ni licor no es. Y se tiene que comer, ¿no es cierto?, 200 bombones para que se maree, ¿no? Porque eso ya es un extremismo, ¿no? Es decir, no como, o la torta borracha que la hacen con licor también, ¿no? Una vez que se cocinó, la mayoría del alcohol se desapareció, ¿no? Se evaporó. Entonces queda el gusto de la esencia, del oporto, de la uva, ¿no? Si le colocan vino, queda el gusto, pero no hay alcohol. El problema de la bebida es el alcohol. Lo que le hace perder la cabeza, lo que, ¿no es cierto?, le saca la conciencia, ese es el problema. Usted puede tomar jugo de uva, una damajuana, y no se va a marear siquiera. Porque el tema del vino es el fermento, el tema de todos los licores es el fermento. Usted puede tomar cualquier jugo, cualquier jugo de manzana, el tomar litro, no se va a emborrachar. Ahora sí, agarra la sidra que está fermentada, ahí se toma una botella y se emborracha. Entonces el tema es el fermento, no es el producto, ¿no? Y tampoco cuando se cocina no hay residuo de alcohol que le vaya a perder la cabeza, ¿no? Bien, pero si yo estoy viendo
me ponen un vaso de vino, un vaso de cerveza, lo estoy viendo, estoy sabiendo que tiene alcohol, que está fermentado, yo no puedo participar. Yo estoy viendo. Ahora si me hacen un mejunja, ya me ponen en el guiso, me ponen en el estofado, le mete allá cerveza, lo que le meta la cocinera. No pregunto nada, doy gracias y como. Bien, llegamos a la tierra maldita. Génesis 3:17, cuando el hombre cae, dice Dios, maldita será la tierra por tu causa. El tiempo es desde la caída del hombre en pecado hasta el reino milenial, hasta que Cristo establezca su reino con la iglesia. Así dura ese tiempo de maldición, desde la caída de Adán y Eva hasta que el Señor restaure su reino y la cosa cambie. Mientras la tierra está en baja maldición. Y eso le da el argumento para los que dicen, ¿cómo si hay un Dios de amor, de misericordia? Hay guerra, hay violaciones, hay homicidio, hay niños que se mueren, hay gente buena que se muere, hay enfermedades, hay peste. Es lo mismo por lo cual hay mosquitos, por lo cual hay espinas, por lo cual hay pulgas, por lo cual hay piojos, por lo cual hay moscas. Porque la tierra está bajo maldición. No es la tierra original, la tierra que Dios diseñó en su origen. Es la tierra bajo maldición. Maldita será la tierra por tu causa, dijo Dios, cuando Adán desobedeció. Mente sana en cuerpo sano, dice un refrán popular, enseñándonos que la cabeza no puede funcionar bien si el organismo está mal. En este caso es al revés, la creación no puede andar bien si su Señor, Adán, está mal. El hombre está mal porque Dios entregó la creación en manos de Adán y Eva. Le dijo, enseñorea la tierra. Le dejó como señor de la tierra. Ahora sí el señor de la tierra, Adán, está mal, la tierra no puede estar bien. El Adán del capítulo 3 de Génesis es muy diferente al hombre que Dios creó. Acá la naturaleza de él está afectada, envenenada porque cayó en pecado. La serpiente, la mujer y el hombre fueron malditos por Dios. En la maldición que cayó sobre el hombre está incluida la tierra. Desde entonces la tierra lleva en sus entrañas una maldición por el pecado. Por eso la maldición dice, te producirá cardo y espina. Y los cardos de espina no es solo lo que vemos en el campo, ¿no? Cardo y espina es todo lo molesto, lo que estorba, las plagas, las pestes, la enfermedad de la tierra, ¿no? En la creación misma se afectó con la maldición de Dios. La geografía, la geología y la historia tienen dos posiciones con respecto al tiempo de la tierra. Algunos dicen que hay terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, etcétera, porque la tierra está muy vieja y está queriendo dejar de dar vuelta alrededor del sol. Una teoría. Por otra parte, dicen que la tierra es muy joven aún y los movimientos sísmicos que tienen son un natural proceso de acomodación. No sé cuál será la postura exacta, pero es muy probable que tenga que ver con la maldición que cayó sobre ella. No tiene que ver con que está vieja ni con que está nueva. Me parece que lo que dice la Biblia en Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. La creación gime y está con dolores de parto hasta ahora. El mundo, no, está bajo maldición y eso
hace el gemido y los dolores comparados a dolores de parto, que son las inundaciones, las heladas, el clima, las temperaturas, los terremotos, los volcanes que entran en erupción, ¿no? Todo esto son los dolores de parto de la creación. La tierra, el huerto del Edén, producía solo flores y árboles frondosos, ahora produce otro tipo de vegetación. Dijo Dios, espinas y cardo te producirá y comerás planta del campo. En el Edén no había cardo y espina. Hasta la serpiente andaba erguida. No sé si tenía alas, patas, pero era un ser hermoso. Por eso Satanás lo usa. Y la serpiente quedó, como la conocemos, lamiendo polvo y arrastrando sobre su pecho, sobre su vientre, causa de la maldición. No sé si tenía alas, las perdió, si tenía patas, las perdió. No sé cómo era la estructura, no dice la Biblia, pero no era como la conocemos. Hoy se convirtió en un bicho repugnante, repulsivo, el que lo ve lo mata. Difícil que alguien no lo elimine cuando se cruce con una serpiente, ¿no? Y perdió su movilidad y lame polvo y se arrastra sobre su vientre, consecuencia de la maldición. Y el Edén, que producía flores y plantas benéficas, empezó a producir cardo y espina. Aparecieron las plagas, las pestes. Cuando nos llenamos en el verano de mosquito y de mosca, acuérdese de la maldición. No, cuando vienen todas las plagas que conocemos, enfermedades, el aire contaminado, el agua contaminada, los alimentos contaminados, o consecuencia de la maldición. La tierra gime. La tierra que antes tenía mucha proteína, ahora está débil. Esto le dijo Dios cuando Caín, ¿no? Porque hay una maldición de Edén, Adán y Eva, y después está una maldición cuando Caín mata a Abel, ¿no? Génesis 4. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar tu fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esta maldición agréguela a la original. Fue la maldición para Caín. La tierra no te devolverá la fuerza. Es decir, que las proteínas que antes el hombre recibía de la tierra, de los productos de la tierra, mermaron. Por eso entró la vejez, el deterioro físico. Porque Adán y Eva no se deterioraban, no se arrugaban, no le aparecía cana, no se le caían los dientes, no le dolían los huesos. No, la tierra le reponía las proteínas necesarias que gastaba. No, a causa de la desobediencia, la tierra no nos devuelve la fuerza. Perdemos la fuerza. ¿No? Y cuando tenemos 80 años nos tienen que ayudar para caminar, para meternos en la cama, para ir a hacer pipí, ¿no? Porque perdió su fuerza, ¿no? Viene el deterioro hasta la muerte. Las arrugas, la vejez, las canas, los dolores. Es causa que la tierra no nos devuelve la fuerza, que en el origen Dios había hecho en la cadena alimenticia, ¿no? Que el hombre recuperara la energía que gastaba en forma continua. Pero la tierra tiene una gran esperanza, Romanos 8:21. Dice, la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de los hijos de Dios. 8:21 de Romanos. La misma tierra que está sujeta a esa esclavitud de corrupción,
porque hoy la tierra tiene que ser abonada, tiene que ser desmalezada, tiene que ser ponerle plaguicida para que produzca. Porque la misma tierra no era como antes, autosustentable. La tierra, los terrenos, ahí los hermanos que cultivan tienen que comprar abono, tienen que comprar semillas especiales, tienen que comprar pesticidas. La tierra no genera como era en el principio. Los mismos animales, ¿no? Si criamos algún tipo de animal, tenemos que vacunarlo, tenemos que darle vitaminas, alimentos especiales, porque si no se apestan y perdemos la producción. En el principio no era así. Los animales no necesitaban vacunas y vitaminas. Bien, en esta lección vimos los 4 cambios de la tierra. Ahora vamos a la tierra antediluviana, antes del diluvio. Estos cambios que sufre la tierra nos hace ver un Dios inteligente, lleno de nuevas ideas, saturado de planes de ingenio. Por eso dice el Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice la Biblia, nada ni nadie logrará frustrar los planes divinos de la creación. Por eso vio Dios lo que había hecho, que era bueno en gran manera. La tierra antediluviana, leemos en Génesis 2, versos 4 al 5. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, antes que fuesen la tierra y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. La lluvia aparece con el diluvio, hasta entonces no había llovido, ni había hombre que labrase la tierra. Este espacio de tiempo es desde la caída de Lucifer hasta el diluvio. Ciertos científicos dijeron en una ocasión, mientras estudiaban las capas de la Tierra, que es muy probable que una cubierta de agua existiera entre los gases de la atmósfera y esto hiciera de filtro solar y mantenía la tierra húmeda. En Génesis 2:6 dice, subía de la tierra un vapor en el cual regaba toda la faz de la tierra. No había nube, nunca había caído agua de arriba, la tierra se regaba en un vapor que despedía de sí misma. Así dice la Escritura. Subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. La temperatura que tenía la tierra en aquel entonces no era tan variada como ahora. Se mantenía templada, una temperatura especial para la vegetación y los animales. El hombre estaba muy cómodo en su hogar, contemplando los colores de la naturaleza. A propósito de los colores, si estaba esta capa de agua en la atmósfera, las luces del sol penetraban en la tierra descomponiéndose, algo como si el hombre viviera dentro de un arco iris. Génesis 7:11 dice, las cataratas de los cielos se abrieron, lo que hace alusión a una capa de agua que estaba en el cielo. Esto hacía que hubiera una atmósfera multicolor a donde el hombre se movía. La tierra postdiluviana, después del diluvio. Dicen en Génesis 7, 11 y 12, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El tiempo desde el comienzo del diluvio hasta el milenio.
Las características: no siempre vivimos aquí, hijo, antes estábamos en el huerto del Edén. Tal vez ese fue el comienzo del relato de la caída del hombre cuando contó a Adán la historia a sus hijos Caín y Abel. Luego de ser expulsado Adán y Eva del Edén, comenzaron a sentir en su propio ser, tanto físico como espiritual, la repercusión destructiva del pecado. En un abrir y cerrar de ojos, la tierra había cambiado completamente. Antes los cobijaba con sus ojos, ahora los hería con sus espinas. Los hombres se multiplicaron notablemente y la violencia crecía de la misma manera. La tierra, por su parte, recibía la contaminación de la raza y por esa causa vomitará a sus habitantes como ya lo ha hecho en una ocasión. Vamos a dar lectura en Levítico 18. Levítico capítulo 18, el versículo 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. No, la contaminación, el pecado, hizo que rechazara al hombre, la tierra, la naturaleza. Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20:13. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Cuando la tierra se llenó de violencia, Dios decidió poner fin a todo ser vivo. La tierra sufrió algunos cambios, recibió agua, cambió su paisaje, comenzó a tener variedad de temperatura, y de aquí en adelante el hombre comenzó a vivir menos. Recordemos que antes podían vivir 600, 700, 800. Matusalén vivió 969 años. A partir del diluvio, la vida del hombre se abrevió, ¿no? Los más robustos, dice el Salmo, llegarán a 80 años. Bueno, vamos ahora a la tierra ABCDF, la tierra milenial. La tierra milenial. Texto clave, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El milenio, espacio de tiempo, desde el principio del milenio hasta la batalla del Armagedón, la batalla final, la tercera guerra mundial. Dice Joel: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles llevarán fruto. La higuera y la vid hará sus frutos. Estas cosas grandes hará Dios con la tierra. Habacuc 2:14 dice: toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. La tierra gozará de abundancia natural. En el milenio estamos hablando. Cuando Cristo establece su reino, la tierra va a sufrir un gran cambio, ¿no? de cómo la conocemos. Esa es la tierra milenial. Joel, capítulo 3, versículo 18,
En aquel tiempo los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. La tierra será restaurada a su imagen original. Eso va a ser en el milenio, la tierra milenial. Posiblemente gran parte de la tierra se cubrirá de flores, fuentes de agua, habrá armonía natural. Vamos a leer Isaías 35. Mire que hay en los planes de Dios tanta esperanza todavía, ¿no? La tierra milenial será renovada. Capítulo 35 de Isaías, el verso 2. Florecerá profusamente. También se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 7. Lugar seco será tornado en estanque, el sequedal en manadero de agua, y en la habitación de chacales, en su cama, será lugar de cañas y juncos. El verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán y tendrán nación con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Y retendrán el gozo y la alegría, y huirá la tristeza y el gemido. La tierra milenial. Dice en Isaías 41, el verso 18 al 20. En los altos abriré ríos, fuentes en mitad de los llanos. Tornaré el desierto en estanque de agua y manadero de agua a la tierra seca. Daré en el desierto cedros, espinos, arrayanes y olivas. Pondré en la soledad hayas, olmos y álamos juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todo que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo crió. Isaías 55, 13. En lugar de la zapa crecerá el haya, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y será a Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. No volverá la tierra a tener el diseño original. Terminan las espinas, terminan las ortigas, termina la zarza, termina la tierra seca, los desiertos. Fíjese que hasta habrá paz entre los animales. Isaías 11. Isaías 11 del 1 al 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le haré entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyere sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor en sus riñones. Morará el lobo con el cordero. Este texto le encanta a los testigos de Jehová. Morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. La naturaleza de los depredadores va a cambiar. El león se va a convertir en vegano. El niño de teta se entretendrá sobre la cueva de Aspi,
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubre la mar las aguas. Y acontecerá que en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de la gente, y su holganza será gloria. La raíz del tronco de Isaí habla de Cristo, ¿no? La vara, el vástago que retoñó de sus raíces, hablando de Cristo, el Hijo de Dios, el reino de Cristo. Esto no será una tierra perfecta aún, es una tierra muy bendecida, de la misma manera que el pecado es controlado, pero no erradicado. La tierra goza de un periodo de paz, pero viene la última tierra, la nueva, el cual sí entrará en un estado eterno. En el reinado, en el milenio, va a haber un control, porque Cristo estará reinando. Pero el pecado no es erradicado del todo. Esto va a suceder en la tierra nueva, que estará en un estado eterno. Bueno, tenemos entonces la tierra original. Era símbolo de la perfección. Esto es desde la creación hasta la caída de Lucifer. Luego tenemos la restauración de la tierra. Dios como ordenando. Esto es de la caída de Lucifer hasta la caída del hombre. Luego tenemos la tierra maldecida. Acá lo tenemos a Dios como un juez. Es desde la caída del hombre hasta el milenio. Luego tenemos la tierra antidiluviana. Esto es desde el diluvio universal hasta el milenio. Luego tenemos la tierra milenial, que es una tierra de abundancia, desde el principio del milenio hasta el Armagedón, la batalla final. Luego tenemos una tierra nueva, que esto habla Pedro, que la tierra que hoy conocemos pasará con gran estruendo y Dios hará una tierra nueva y un cielo nuevo. Esto es desde el juicio del trono blanco para adelante, para la eternidad. Así que tenemos, bueno, falta la tierra milenial, me falta la nueva, la tierra nueva. La tierra nueva. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tierra original, la tierra restaurada, la tierra maldita, la tierra antes del diluvio, la tierra después del diluvio, la tierra del milenio y la tierra nueva, esto después del juicio del trono blanco. Habrá una tierra y un cielo nuevo. Bien. Hasta acá entendimos. Si hay preguntas, me las pueden enviar en los comentarios. Si tienen acá, me detiene y me pregunta. Vamos a ver el desarrollo profético. El desarrollo profético, acá lo borré. El desarrollo profético a través de los pactos bíblicos. A través de los pactos bíblicos. Casualmente, hace poco predicaba que hoy hay una corriente de pactar, de declarar, de decretar, ¿no? Y esto es antibíblico. Pacto quiere decir contrato. Y un contrato siempre se celebra entre dos partes, pero siempre el contrato está manejado por el mayor al menor, es lo mismo que el decreto.
Yo no puedo decretar para Dios. Dios puede decretar para nosotros. Dios puede pactar con el hombre. Yo no puedo pactar con Dios. La criatura no puede pactar con Dios. Lo que podemos hacer es un propósito con Dios. Un voto con Dios. Hace poco hablaba del voto, el propósito que hace Jacobo con Dios, cuando se convierte allá en el campo. Y se hizo voto a Jehová. Esto es bíblico. Hacer un voto, hacer un propósito con Dios, para que Dios nos conteste, nos responda, nos acompañe, nos bendiga. Esto es bíblico. Pero yo no puedo decretar a Dios. Es como que yo le decrete al gobierno de Argentina o al intendente de Malvinas, que yo le haga un decreto para él. Esto es ridículo, ¿no? Ahora el intendente puede sacar un decreto para los habitantes de Malvinas, y el gobierno puede sacar un decreto para la nación, ¿no? Porque siempre es del mayor al menor, nunca del menor al mayor. Es mismo que declarar. Puede declarar todo lo que quiera. Eso no obliga a Dios a hacer lo que yo declaro. Dios tiene la última palabra, Dios es soberano y si Él en su voluntad le place, lo hará, y si no, no lo va a hacer, por más que yo declare el mes entero. Entonces, hay que entender esto, ¿no? Los pactos siempre son de Dios con su criatura, nunca de la criatura con Dios. Yo no puedo obligar, porque pacto es un contrato que obliga a las partes. No puedo obligar a Dios, ¿no? Que Dios me prospere porque yo hago un pacto. No, de última, si Él en su voluntad prosperarme, me va a prosperar, pero yo no puedo. Dios pacta con el hombre, ¿no? Y lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, ha hecho varios pactos. El vocablo pacto nos hace pensar en un compromiso. Cada vez que Dios se acercó al hombre para pactar con él, ha sido con el objeto de bendecirle y de enriquecerle, enriquecer su espíritu. En esta lección vamos a ver los 7 pactos que menciona la Biblia, lo que podía denominarse el desarrollo del pacto divino, ya que cada pacto es un gran río que desemboca en un mar que es Jesucristo, ¿no? Vuelvo a decir, cada pacto es un río que desemboca en un mar que es Jesucristo. Son canales que todos llevan a Cristo. Todos los pactos llevan a Cristo. Vuelvo a decir, la corona de la redención es Cristo. La redención está presente en Cristo, sin Él no hay pacto ninguno. La redención prometida en el Edén habla de Cristo. La bendición de Noé sobre Sem habla de Cristo. La simiente de Abraham habla de Cristo. Dios elige a Israel como su pueblo para que de allí naciera Cristo. La expiación de la sangre que ministraban los levitas no habla de Cristo. Y el David que se le prometió que de su descendencia vendría Cristo y sería rey eterno. Todos los pactos nos hablan de Cristo. Por eso decimos que son ríos que desembocan en el mar de Cristo. El pacto edénico. Luego lo vamos a ver paso por paso. El segundo, el pacto noénico. A ver si se sobreentiende. Pacto edénico es el pacto en el Edén. Pacto noénico es el pacto con Noé. Luego viene el pacto abrámico. El pacto, por supuesto, con Abraham. Luego viene el pacto israelí. Pacto con Israel. Luego viene el pacto levítico.
Luego viene el pacto davínico. A ver si lo entiende. Davínico quiere decir con David. Davínico. Y luego el 7, el pacto nuevo, el cual estamos viviendo nosotros. 7 dispensaciones, 7 pactos de Dios con el hombre. Mire si Dios no procuró restaurar la relación con el hombre a lo largo de la historia. ¿No? Todo esto nos habla de la voluntad de Dios de recuperar la raza caída, recuperar al ser humano, ¿no? Del pecado y restaurarle. Hay que admirar este gran deseo de Dios de tener comunión con el hombre. Hay que interpretar el desarrollo del pacto divino en que nos inspire a adorar a Dios. Tenemos que comprender que no somos nuestros. El pactar con Él, le obsequiamos nuestro derecho de pertenencia. Somos del Señor. Aprender que Dios no es exclusivista para llamar a un solo individuo. Al llamar a Abraham, lo llamó para bendecir a todos. En tu descendencia serán benditas las naciones de la tierra. ¿Se acuerda? Del linaje de Abraham, ¿no? Iban a ser el Cristo. Y en el Cristo iban a ser bendecidas las naciones de la tierra. Esto nos lleva a sentir el impacto del amor divino y la responsabilidad para compartirlo. El pacto edénico. Vuelvo a decir, siempre el pacto, siempre los pactos, y esto lo aclaro bien, siempre los pactos del mayor al menor. Por ejemplo, yo no puedo pactar con la intendencia, no voy a pagar los impuestos y me encargo de barrer toda la calle hasta la ruta. O cambio las lamparitas de iluminación, pero no pago más barrido, alumbrado y limpieza. Pacto que yo hago con el municipio. Pacte todo lo que le dé la gana. El municipio, cuando usted no pague, le va a mandar una carta documento diciendo que es moroso y que tiene una deuda municipal, la tiene que pagar. Y pues yo hice un pacto. ¿Qué importa al gobierno el pacto que un vecino pueda hacer de decir, bueno, no me lleven más la basura, la entierro en el fondo? Y puede hacerlo. Pero que le van a cobrar la recolección y el alumbrado público y la limpieza, se la van a cobrar al pie de la guerra, al pie del batallón. No importa que usted diga, yo no tiro basura, yo cambio la lamparita, yo barro mi cuadra. La deuda se va a amontonar mientras que usted no pague la boleta. Ahora el municipio, nos pasa en alguna provincia, nos pasa en Misiones, el municipio, según el intendente, hace un decreto de gobierno que las iglesias están eximidas de pagar. Entonces te presenta los documentos de la iglesia y no paga impuestos municipales porque la intendencia, ¿no es cierto?, le liberó a las instituciones religiosas de pagar impuestos, pagar los tributos. Entonces lo único que hay que hacer los trámites, presentar los documentos a la iglesia y le dan una papeleta, a mí me dieron en Misiones, está libre de impuestos. Bueno, mientras está ese gobierno, por ahí viene otro que no se le canta liberar a la iglesia y tiene que ir a pagar. El mayor puede pactar, el mayor puede hacer un propósito, una ley, un decreto, lo que fuere, con sus súbditos, con sus habitantes, con sus ciudadanos. Pero el ciudadano no puede hacer con el gobierno. No, la patente del auto, no la pago más. Hago un pacto que no pago más la patente. Es donde me agarra un operativo. No, en algunos lugares turísticos le ponen un cartel rojo así en el parabrisas. Deudor. Y le hacen la boleta si no tiene
la patente al día. Ahora el gobierno, por ahí yo puedo hacer un trámite de discapacidad, de pobreza, qué sé yo qué, y el gobierno me libera, como ha liberado los autos que están municipalizados. Autos viejos que pasan a la órbita de la municipalidad no pagan más nada. Pero esto es decreto del gobierno para los ciudadanos. Podemos inventar nosotros para zafar de un pago, de una deuda, de un beneficio. Al gobierno sí. No, le da a los discapacitados pase libre para viajar, papeleta, y el tipo se va, se embarca como hace Gustavo y se va a Misiones. No paga un mango. El gobierno puede hacer esto. Ahora Milei dice que lo va a sacar, así que él le terminó la excursión a Gustavita, ¿no? Pero el gobierno puede hacer, yo no lo puedo hacer. El ciudadano no lo puede hacer. Tiene que venir del mayor al menor. Y todo lo que sea pacto tiene que venir de Dios al hombre, no del hombre a Dios. Entonces ese mambo que hay de pactar, de decretar, de declarar, de mandarle a Dios, porque le dan órdenes a Dios, es un mambo que no tiene fundamento. Porque Santiago dice, ¿no? Ay de los que decís, mañana iremos a tal ciudad, venderemos, compraremos, haremos negocio. ¡Ay! ¿No? Los cuales debería decir, si Dios quiere, iremos a tal ciudad, venderemos, compraremos. Si Dios quiere, ¿no? Porque si Dios quiere, porque si Dios no quiere, no amanece. Va a amanecer todo duro y no poder viajar a ningún lado. No, entonces, si Dios quiere, debería decir, si Dios quiere, si soberano Dios, la voluntad de Dios, el Dios que determina, el Dios que decide, y no nosotros, cucarachas en el medio del desierto, ¿no? Declarándole y decretándole a Dios lo que tiene que hacer. Como las hormigas del jardín que me vengan a decir a mí, decretamos la libertad de la hormiga, decretamos, ¿no?, que vamos a comer todas las flores. ¿En qué te decreta? Te pongo hortal y se terminó el hormiguero. Terminó la hormiga. Que decrete lo que quiera. Vamos a hacer paro, vamos a cortar el jardín mañana, vamos a comernos las flores. No, le meto veneno y terminó la hormiga, ¿no? Y el ser humano tiene un Dios soberano, Señor en los cielos. Y Él es el que tiene su voluntad, ¿no? Los pactos siempre son de Dios para el hombre, del mayor al menor. El pacto edénico, las personas que pactan, Dios y Adán. La fecha aproximada, 4000 años antes de Cristo. La promesa solemne, Génesis 3:15. Te redimiré. Te redimiré. Esa fue la promesa, te rescataré, ¿no? La demanda divina, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lugar donde se pactó en el huerto del Edén. El legado, la redención. Y la promesa de Cristo, por eso digo, son todos ríos que desembocan en un solo mar, que es Cristo. Porque allá en el huerto ya estuvo la promesa de Cristo, ¿no? Recuerde cuando Dios maldice a la serpiente, maldice la tierra por causa de Adán, ¿no? Le dice a la serpiente, de la simiente de la mujer, vendrá uno que te aplastará la cabeza, ¿no? Aunque tú le herirás en el calcañar, en el talón. Pasaron siglos. De la simiente de la mujer, de María, ¿no? Simiente de Dios, porque no de varón, pero simiente de mujer. Por eso nace de mujer. Podía haber aparecido en el pesebre el bebé sin necesidad de un vientre. Pero la profecía decía, de la simiente de la mujer, vendrá uno que te aplastará la cabeza. ¿La cabeza de quién? De Satanás. La serpiente representaba a Satanás.
¿no? Entonces vendrá uno, allá en el huerto fue dada esa promesa. Vendrá uno de la simiente de Eva. María viene de Eva. María era humana. Era de linaje de Eva. Da a luz a aquel que le va a aplastar la cabeza a Satanás, aunque la serpiente le iba a morder el talón. No, cuando lo lleva a la cruz, cuando le quita la vida o le muere en la cruz, parece que le mordió, parece que inoculó el veneno del pecado, y luego Cristo se resucita, se levanta al tercer día, y ahí, ¿no es cierto?, está la victoria. La muerte no le pudo retener, el pecado no le pudo retener, no tenía pecado. Cuando dice el estudio, cuando mis padres se casaron, no conocían al Señor, pero asumieron un compromiso solemne que contenía 2 leyes autoimpuestas por ellos. En primer lugar, no se insultarían con malas palabras nunca, y menos delante de los hijos. En segundo lugar, cuando alguno de los dos saliera de las casillas, el otro permanecería en sus cabales, sin llegar nunca a las agresiones físicas. Hoy tengo bien en claro lo que quiero ser el resto de mi vida, como hombre, como era mi papá. No, estos son pactos que pueden hacer los matrimonios, que algunos matrimonios lo han llevado a lo largo de su vida, hacer un compromiso de no agredirse verbalmente. Yo con mi esposa no hice ese compromiso, no éramos creyentes, pero sí hicimos un compromiso cuando nacieron nuestros hijos, de que lo hemos mantenido hasta el día de hoy, de no desautorizarnos unos al otro. Y cuando mi señora hablaba era ley, pero cuando yo hablaba también era ley. Nunca hicimos lo que hacen la mayoría de los matrimonios. No sea bruto, no le rete, no le diga así, no le corrija, déjale, quiere mirar tele, déjale que quiere jugar, ¿no? Y se desautorizan delante de los chicos. Y cuando eso ocurre, los chicos van a encontrar, ¿no es cierto?, una grieta, ¿no?, para manipular a los adultos. Y nosotros logramos, éramos muy jovencitos cuando nos casamos, pero en algún momento de nuestra relación decidimos no desautorizar. Ahora cuando se cerraba la puerta del cuarto, ahí mi señora por ahí me decía, te pasaste, fuiste injusto, fuiste muy bruto, no tenías que haberle dicho lo que le dijiste. Bueno, ahí conciliábamos, nos retábamos, bueno, no pedíamos perdón si había que pedir perdón. Pero delante de los chicos, y pregúntele a mis 4 hijos, jamás vieron a su papá desautorizar a la madre, ni la madre desautorizar al padre. Mi señora decía, a la cama, venían para mí llorando, porque mamá, ¿qué te dijo mamá? Y a la cama, vaya a la cama. ¿Qué te dijo mamá? Que apague la televisión, apague. ¿Qué te dijo papá? Que no salga, no sale. Después en el cuarto adentro, ahí nos recriminábamos si habíamos estado mal, pero nunca delante de los hijos. Papá te dijo que te vaya a la cama, vaya a la cama. ¿No? Un pacto que le cuento, ¿no?, como al pasar. Esos son los pactos, esos son el tipo de pacto que Dios hace con Adán. El pacto que establece con Adán tiene una demanda. En el huerto hay 2 árboles. Uno es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no quiero que coma, pues el día que de él comieres, experimentarás la muerte. El otro es el árbol de la vida, de este puedes comer, es más, comamos juntos de él y pasemos un tiempo de compañerismo. El hombre desobedece a Dios y muere ese mismo día. Con respecto al día, dice Dios,
Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El hombre ha muerto dentro de ese día y nadie ha vivido más, traspasando sus linderos. Matusalén vivió 969 años y murió. Para Dios casi vivió un día entero. Porque para Dios un día como 1000 años. Pero no puede pasar de ese límite, ¿no? Por eso Matusalén vivió casi 1000 años, no alcanzó, 969 años. El hombre muere ese día con respecto al día, Dios dice en Pedro, segunda de Pedro 3:8. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto para que lo tenga presente también, que el séptimo día Dios reposó de toda su obra. Trabajó 6 días, el séptimo reposó. ¿No? ¿Cuánto hace que Dios está trabajando con el ser humano? El pueblo judío celebra 5.800 y tantos años, contando desde Adán. Casi está cumpliendo los 6 días de Dios. Casi está llegando a los 6 días que trabaja Dios. El séptimo, el milenio, Dios reposará de toda su obra. Es decir que cuando entremos al milenio, entramos al reposo de Dios, al séptimo día. Los 6 días en la creación ya están culminando, los 6 días de trabajo de Dios, desde Adán para acá. 6 días Dios trabajó, el séptimo descansó. Esto tomando Pedro, que dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ya termino, me voy a quedar por acá, por el horario. Estoy extendiendo un poco la clase, por cuanto Pablo está ausente, está viajando, no va a dar la clase de hoy. El lunes que viene Pablo va posiblemente a cerrar su materia. Él está con orientación ministerial y ya termina el lunes que viene. Y yo voy a concluir también el lunes que viene este tema, que va a quedar pendiente para el año que viene, porque no lo voy a poder completar. Pero sí quise, ¿no es cierto?, suplementarlo, porque terminé un poquito antes que Pablo mi materia. Entonces quise suplementar entrando en esto de los pactos. Vamos a ver el lunes que viene el pacto noénico, el abránico, el israelí, el levítico, el davínico y el pacto nuevo que estamos viviendo nosotros. Que Dios le bendiga. Un saludo para los hermanos de las redes, que Dios le bendiga. Luego tenemos un receso hasta el mes de marzo, pero debe ponerse al día con los cuestionarios si quiere o tener el certificado a fin de año. En enero entregamos los certificados, pero debe ponerse al día con los cuestionarios si es alumno activo. Si es oyente no tiene compromiso. Como oyente, pero no se lleva ni un certificado. Certificados son para los alumnos activos. Que Dios les bendiga. Un abrazo, especialmente los hermanos de la provincia de Misiones que siguen los estudios. Que Dios les bendiga. Y el lunes que viene estamos en la clase número 30, ¿no? Como el año pasado, cerramos el lunes que viene entonces la escuela bíblica. No falte, venga. Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu compañía, tu presencia, por todo lo que hemos recorrido a lo largo del año. Señor, gracias por los hermanos que nos han acompañado semana tras semana a través de las redes y en forma presencial. Que tú estés bendiciendo, llamé a mi hermano Pablo donde se encuentra y seguramente, Señor, le tendremos la semana que viene, cerrando también su materia. Gracias te doy, Padre. Ahora acompaña a cada uno en el lugar que se encuentre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.